Con ese corazón latiendo, empezamos este jueves el programa de salud de la República Dominicana, el recetario de Guerrero Heredia. Y este jueves nosotros no vamos a hablar de sangre. Este jueves nosotros vamos a conversar con unos amigos invitados acerca de una realidad que vivimos nosotros y que debemos compartirla con ustedes. Queremos darle los buenos días a nuestro compañero de otros programas y de este también, el señor catedrático guasiano, Noel de la Rosa. Buenos días, Noel. Buenos días, Eladio. Muchísimas gracias al equipo aquí presente y al público que nos escucha. Yo quiero tomar un momentito, Eladio, para algo que yo siempre te saco de los temas. El coordinador que más lucha coge conmigo es Eladio, porque él pone los temas y de repente yo le salgo con un asunto. Porque uno como psicólogo, como investigador, siempre está mirando la realidad y a veces la construye en función de los sesgos científicos que uno tiene. Y he visto en dos ocasiones en esta semana un evento que me molesta mucho, y es que cuando los padres, padre, madre, producen un estado de ira y de frustración y de repente van y lo pagan entonces con los hijos, tirando piedra para los más pequeños. Yo no sé por qué un hombre o una mujer conciben una criatura para después utilizarlo como la excusa para ellos poder descargar toda esa ira que le produce la vida cotidiana, ya sea el jefe en el trabajo, ya sea el tránsito, ya sea la suegra, ya sea la mujer, ya sea el marido, y finalmente terminan pagando los niños. Yo no digo que todos los padres sean así, pero ya he visto dos eventos en donde sin ningún sentido ni ninguna causa evidente que no sea el descontrol emocional de una persona, al final están pagando los niños. Y eso para mí es muy doloroso. Yo he tenido siempre una discusión permanente que para mí el hombre que uno es o la mujer es el resultado de lo que se produce en la casa. Entonces los padres, el elemento más distintivo que tienen que tener es precisamente la paciencia y la capacidad de poder manejar un estado emocional de una situación a otra. A eso es lo que se le llama inteligencia emocional, y que al final lo que tú siembras en tus hijos cuando pequeños es lo que vas a cosechar en el futuro. Así que quería hacer este desahogo antes de iniciar con el tema que tenemos para el día de hoy. Y a propósito de todo esto, Noel, yo no sé si te has fijado que cuando el padre o la madre están caminando con los niños, lo llevan a su paso, o sea, el paso del adulto, a la mecánica, y los carajitos van a 1000 caminando, casi volando. También he hecho esas observaciones. ¿Por qué no pensar en el niño? Sí. ¿Por qué no pensar en que tú tienes una velocidad mecánica ya estructurada, pero el niño lo está aprendiendo, independientemente de los 2, 3, 4 años que pueda tener? Tú tienes que tener esa consideración. Pero lo que tú dices es realmente contundente con relación a que para tener un hijo usted tiene que prepararse mentalmente. Debe existir una concepción y una educación que te diga a ti antes y después, cuando ya tú vas a tener esa criatura que llegó ahí para acostarse en el medio de tu esposa y tú, y que se siente feliz estar ahí enfrente, acostado. Y que te desarticulan esa situación sexual que así tú mismo preparando. Pero tú ves que ponen en las redes sociales, Dios en control, mi mayor tesoro, gracias a Dios, esta es mi vida, y presumen inclusive las notas que sacan los hijos. Pero en el momento en que tienen que llegar al límite y controlar sus emociones para no descargar en el niño una situación emocional que no le corresponde a él, entonces lo hacen. Sí. ¿Sí? Entonces, vamos a iniciar nuestro tema de esta mañana, que no hay sangre. No está ni el doctor Amaury García, ni Cindy, ni nada que se parezca, porque hoy vamos a hablar
de psicología. Hoy vamos a hablar de temas sociales que usted lo vive permanentemente. Dijo la británica Virginia Woolf, escritora, que uno no puede pensar bien, amar bien, dormir bien, si no ha comido bien. Y es así el tema. Y es así el tema. El tema de esta mañana es el mal comido no piensa y cómo el mal comido se envuelve en el síndrome de Doña Florinda. O sea, dame hacerte una pregunta en función de lo que ella leyó. Si a ti te ponen una mujer desnuda de un lado y te ponen del otro lado un plato de comida, ¿sí?, del preferido tuyo, unos camarones a la crema, ¿sí?, con salmón, rodeado de salmón, unos friticos entre verde y maduro, con una sal bien en su punto, una ensaladita de aguacate, ¿cuál de los dos tú coges entonces? Le digo a ella, desnuda, espérate un momento. Que voy. No, y te va pim pam, pim pam. Pues lógico. El amor no puede ser realizado con hambre. O sea, si tú lo realizas con hambre, es buscando la satisfacción interna de esos alimentos que te faltan. Sí, pero que esa mujer va a coger un vuelo, ya se va y no que puede, se vaya, pero no yo me quedo satisfecho. Entonces, ese es el tema de esta mañana. ¿Por qué nosotros hemos acuñado el término de que el mal comido no piensa? ¿Cuáles son, desde el punto de vista psicológico, que es lo que nosotros tratamos, cuáles son las características desde el punto de vista del desarrollo del pensamiento, básicamente, Noel, que hace que definitivamente nosotros tenemos el gran problema de que los bachilleres dominicanos, cuando terminan, independientemente de los programas y todo ese tipo de cosas, cuando terminan el bachillerato, terminan con un 6º grado de primaria. Tenemos también la situación de muchas manifestaciones que ocurren en el país que tú te dices, pero venga acá, esto es insólito. ¿Y cómo es que de repente tú le exiges a una persona que use un casco protector para proteger su vida y te dice, ¿qué? No, déjame tranquilo, yo no me importa lo que me pase? Y montan a un niño de 2, 3, 4, 5 años detrás. Y entienden que eso es parte de la normalidad. Y como muchos acontecimientos jóvenes, le damos también los buenos días a Gamaliel del Rosario. Buenos días, Ladio. Buenos días a los oyentes y a Noel. ¿Qué te pasa, Gabriel? No, que al subir esas escaleras... Hay un escalón ahí. Soberbio, Entonces, tan glorioso. La realidad es también... No tiene resistencia. La realidad es que el proceso de alimentación es un proceso contundente para el desarrollo cognitivo, intelectual, de aprendizaje productivo de los seres humanos. Entonces, como el cerebro, cuando está de eso, la diferencia en el cerebro, cuando de 1 a 7 años el niño recibe la alimentación adecuada y cuando este niño, un 28% de nuestra población está desnutrida, cuando este niño no recibe los nutrientes necesarios para poder entender. Un ejemplo colectivo. Algo de lo que se analice en esa edad que tú estás diciendo. Pero para que tú entres en esa parte. Okay. Por ejemplo, tú tienes lo más insólito que yo he podido escuchar y ver durante todos estos años con relación a la Junta Central Electoral, que le da a cada partido 3,000, 6,000, no sé cuántos millones de pesos. Pero ustedes saben para qué. Para alimentos. Para pagar sueldo, hacer propaganda, para entonces gobernarnos. O sea, nosotros le damos dinero, el pueblo le da dinero a los partidos para que nos gobiernen. Eladio,
ese es el costo de mantener el sistema democrático que nosotros tenemos. Costo de mantener el sistema. Si tú me quieres gobernar. Los partidos políticos son el eslabón entre el pueblo común y el Estado propiamente dicho. Pasemos factura a todo eso. Pasémosle factura a todo eso. Vamos a pasarle factura para que nos devuelvan el dinero que durante más de 60 años le hemos dado. Los partidos son ese ente entre los que tienen ciertas inteligencias y el mal comido, que lo dirigen fácil. Eso es cierto, te compro esa. Te compro esa. ¿Quién es el mal comido? Le pregunto yo a ustedes dos. Pero esa frase que ha recorrido muchos años en la República Dominicana y que forma parte de nuestra cotidianidad, el mal comido no piensa, y que fue emblematizada, catapultada por un político dominicano en el segundo periodo de gobierno del PLD, creo que fue Lidio Cadet, que lo expresó de una manera contundente. Creo que fue cuando ganó Hipólito, cuando iba a ganar, no sé, el mal comido no piensa. Pero es una frase cotidiana, pero se conoció más, porque eso le dio, ahí mismo se refundió ese político. No, pero eso ahora, es cierto eso de... papá. Eso te lo decía tu mamá y tu papá y tu abuela en el campo. Por eso te dije en el introito, te dije en la introducción, es una frase muy cotidiana, pero que luego tomó relevancia cuando la utilizó ese político para referirse a un evento. Ahora, la pregunta que yo le hago a Eladio y te hago a ti, sin ánimo de tomar el tema, ¿es cierto que una persona mal alimentada no piensa? Definitivamente que no. Pero no, eso es imposible. Me corrijo. Porque lo que leyó... Pero señor, me quiero corregir. Ok, corríjase. Vamos. Realmente piensa. Claro que pero piensa. no piensa con la solución o los procesos del pensamiento humano. En otra palabra, el mal comido... Piensa, pero piensa mal. El mal comido no piensa, coma. Pero si piensa muy mal. Sí. Yo creo que esa... Lo que pasa es que la le han dejado la primera parte a la Entonces, cuando tú ibas a buscar la fundita roja aquella, era por eso. Ojalá que no pensara. ¿Cómo así? Porque para tú emitir una conducta desacertada que te va a afectar a ti, a tu familia, a toda una sociedad, como producto del pensamiento, es preferible que no piense. ¿Sí? Ahora, sí hay que hablar de la neurociencia y del proceso de desarrollo del sujeto, que cuando el niño está mal alimentado, no tiene los nutrientes necesarios como para producir los neurotransmisores o la química que mueve el pensamiento de manera eficiente. La omega 3 que exige el cerebro para funcionar con las neuronas con mucha eficiencia y que tú puedas recordar y aprender, no lo produce. Entonces, si no lo está produciendo o no lo está ingiriendo, al final te va a producir una inhibición. Entonces, de hecho, hay unos estudios que se hicieron en un hospital en Alemania y en los Países Bajos comenzaron a hacer una investigación de esto, Eladio. Estamos hablando de Holanda, estamos hablando de Dinamarca. Exacto. Entonces, ¿pero qué pasó ahí? Mira lo que pasó con unas ratas que ellos estaban probando. De acuerdo a la alimentación, las que llevaban la alimentación adecuada para el cerebro, recordaban los colores. Y para su edad, ¿eh? Sí, recordaban los colores y la figura que tenían. Y entonces la que no habían sido alimentadas, sí, que estaban mal alimentadas, entonces lo que hacía era que se confundían y no recordaban ni siquiera las figuras que estaban ahí. Mientras que la otra, las figuras nuevas, era las que le causaba curiosidad y comenzaban a darle vuelta a investigar y a curiosearla, porque el cerebro deja de funcionar en esas áreas del aprendizaje con la capacidad que debe funcionar. Incluso las neuronas pueden sentir en ese momento que tú las necesitas, pueden sentir que están o atrofiadas o inhibidas para desarrollar el enlace químico que debe hacer en cuanto a los neurotransmisores. Es un problema serio.
Entonces el Malcomío, por tiempo en República Dominicana, ha sido guiado precisamente por eso, por la prebenda. Pero yo quiero también enlazar. ¿Te está mandando? No, yo no me estoy mandando. Ustedes saben que yo recibo lo que sea. Pero ¿cómo podemos relacionar eso con el síndrome de Doña Florinda? ¿Alguien me puede explicar qué es el síndrome de Doña Florinda? Esa que vive en el barrio y que está ahí adentro. Alguien de ustedes dos explíquenme esto que se ha definido como un síndrome. El síndrome de Doña Florinda. La Doña Florinda en el barrio. Es una persona que está alimentada. Hay mucha Doña Florinda en los barrios nuestros, no sé en el tuyo, Eladio. Por allá donde vivimos. No, recuérdate ya la clasificación que para ubicar a las personas. Barrio, ensanche, urbanización y residencial. Exacto. Tú vives en un residencial. Yo todavía vivo en el barrio. Ya no él salió del barrio. No, él está ya en la urbanización. Entonces, pero cuando él estaba en el barrio, pues tú sabes que él viene de allá. Lo mejor es que dentro de esa categoría, ¿qué es lo mejor? ¿Vivir dónde? En el barrio. Ahí es que yo vivo. ¿Y este tipo? Pero ruina es la ceniza que no cuida su candela, Eladio. ¿Cómo fue? Que ruina es la ceniza que no cuida su candela. Lo mejor es vivir en el barrio. ¿Dónde que yo vivo? En el barrio. Bueno, ¿Cuál es el mejor zapato? Explíqueme el síndrome de Doña Florinda relacionado con el Malcomío. Pero que Doña Florinda, lo que se deja ver ahí es precisamente esa persona que no tiene de nada, pero que quizá en algún momento logra superar el espacio en donde se ha movido toda la vida y tiene alguito más que ellos. O pudo haber tenido y lo perdió y sigue en el mismo sector. Entonces esa persona comienza ya a mirar por encima del hombro en actitudes. Y mira que la tipificación, por eso se llama síndrome de Doña Florinda. De esas mismas acciones que estaba cometiendo Doña Florinda, de hecho, que es una de las razones de decirle a don Ramón Chusma, era precisamente porque no estaba a su nivel, no estaba a su... Supuestamente no estaba a su nivel, sí, que vivía al lado. Pero vivían al lado, estaban en la misma condición y tenemos... ¿Cuántas Doña Florinda tenemos en el sector? Que tienen necesidades también y que son mal comidos. Y cuando decimos síndrome de Doña Florinda, no quiere decir que sea hembra necesariamente. Puede ser un varón, pero tiene el síndrome de Doña Florinda, que se especifica precisamente por esas actitudes. Entonces, esa Doña Florinda del barrio también tiene necesidades. Pero y muchas veces no ha comido. ¿Hay alguna definición de Doña Florinda, la que vive en el barrio? ¿Podemos tipificarla? O sea, ella dentro del espectro cotidiano de la alimentación. Porque recuérdense que Kiko también tenía cierto retardo. Kiko aparentemente, a pesar de que recibía alimentación, se comportaba como un niño no adecuado a su edad. Entonces ahí había una dificultad. ¿Cómo ustedes me explican eso? Dale, Noel. Lo callé. No, pero en la clase, tú estás partiendo de que en la clase alta no hay retardado también. Sí. En las clases acomodadas. Y puede ser que sea por ingesta de sustancias alucinógenas, ya sea por la prevención de los mismos embarazos, cualquier tipo de sustancia. También la clase alta tiene sus niños retardados. Sí, pero son mínimas. No, vamos a ser objetivos. Vamos a ser objetivos. También hay idiotas, también. Allá arriba también hay idiotas. Sí. Es cierto. Ahora tú y quizás en la misma proporción. Lo que pasa es que... No te metas en el discurso de la extrema pobreza. No, y de la extrema riqueza también. Ahora sí hablamos. De la extrema riqueza también, porque si hay dos sectores altamente nocivos en una sociedad, es la extrema pobreza y la extrema riqueza también. Sí. Porque en la extrema pobreza tú aprendes a olvidarte de los patrones sociales, de los valores y a comportarte como te dé tu gana, porque tú no tienes nada que perder. Allá arriba... también tú pierdes el tema del respeto a los valores morales, a las normas, porque tú no tienes nada que ganar. Entonces, si no tienes nada que ganar, entonces no te importa. Y eso se maneja así. Pero el tema de Doña Florinda es en un contexto de pobreza, en donde hay una persona que idealmente en su cabeza, ella piensa que está por encima
del bien y del mal ahí. Y viven una condición, en un estilo o una microcultura diferente a la de los demás que están ahí. Y eso lo mueve entonces a tratarlo con desdén, a tratarlo con desprecio, que es el modelo de la serie mexicana del Chavo del Ocho, en donde aparece esta señora. Entonces este teórico agarra una serie de personajes que en la vida diaria existen y le coloca entonces ese nombre. Lo que yo no veo es la vinculación con el Marco Mío. No, la vinculación tiene que ver con que esta persona también tiene dificultades alimenticias dentro del sector. Tú dices... Sí, ¿por qué? ¿Por qué? Porque fíjate que ella no puede hacer la diferenciación entre que es una pobre también y los demás. Por ejemplo, ella se trata de diferenciar de Don Ramón, ¿verdad? En el caso de aquella serie de Don Ramón, pero ella también vive en las mismas condiciones de Ramón. Fíjate cómo aparece ella siempre enrolada, o sea, no tiene, a pesar de que odia esa condición que ella vive, la condición que al final es de la pobreza, y la pobreza significa, en la gran mayoría de los casos, mala alimentación. Pero ella le luce porque es rica. Ese es su pensamiento. Ahí ella entiende, como en algunos sectores de los barrios de nosotros, que le dicen a determinadas personas, ellos son los riquitos del barrio, pero están ahí adentro, viven en el barrio, tienen las mismas vicisitudes del barrio. O sea, la escuela donde ni siquiera hay escuela. Sí, pero el chavo o la misma Chilindrina podían comerse la paleta que se comía Kiko. No. El chavo o la Chilindrina podían comprarse la pelota que tenía Kiko. El chavo o la Chilindrina podía comprarse el atuendo de marinero que tenía Kiko. Pero ¿por qué? ¿Por qué tenía un comportamiento, el comportamiento de retardado? Ahí sí. Y el retardo. Ahí sí, por el exceso de mimo que tenía de su mamá. La mamá lo crió en una burbuja que no le permitía tal vez interactuar con el mundo real y desarrollar inclusive las habilidades que el chavo en su pobreza, que la Chilindrina, el tigueraje de la Chilindrina también y del chavo, que siempre relajaban a Kiko porque la mamá lo crió precisamente en esa burbuja. Y eso pasa en la vida real. Después los hijos no tienen las competencias para poder interactuar con el tigueraje de la calle y cuando salen entonces le quitan la pelota, le quitan la paleta y le quitan también el trajecito que le compró la mamá, que era muy bonito. Pero ustedes están sentados en el lugar de que ya ella alcanzó algunas posibilidades, por esa misma doña Florín, de la que viene de abajo, que no tenía nada. No, pero sigue sin nada. Sigue sin nada. No, pero peor aún. Incluyendo el señor Girafal, es un pobre diablo. Es que ella no está mal. ¿No? Ella no está mal. Ella está mal cuando ella mira por encima del hombro a sus congéneres, a las personas que viven con ella. Ahí ella está mal, pero el pensamiento de riqueza que ella tiene, a diferencia de los otros, yo lo veo bien. O sea, lo que están mal son los otros. Una diferencia, Claro, la idea de riqueza, que es lo que nosotros debemos promocionar. De crecer. No me quites mi palabra. La idea de crecer. No, presenta tu posición. Okay. La idea de el tigre está agresivo. Sí, no es agresivo, pero no es agresivo. Te estoy diciendo que la idea de crecer de ella, de verse como rica, eso es correcto. Ajá. Pero gracias por usar crecer. Pero ¿quién dijo que la pobreza es una dignidad? Es una dignidad. No. O sea, ella, aunque no tenga, pero ella siente y padece como si fuera rica. Y eso es malo. No, pero pensar crecer, porque tú creciste. Es que no estoy hablando de crecimiento. Pero tú vienes de estar sentado en la huella de un caballo. Pero tú has crecido. Es que tú estás sacando. Eso estás sacando el tema, Gamaliel, porque yo no estoy hablando de crecimiento. Nunca, inclusive, Kiko era retardado hasta en la escuela. No había una visión de crecimiento. La visión de ella es de que ella tiene. Y ella realmente... Una pretensión de... En relación entonces, a los otros... Exacto, eso es pretensión. Entonces, pero en relación a los otros, realmente ella vive mejor que los otros. Sí, ella estaba pero más acomodada. Yo lo que me quiero que ustedes me expliquen entonces, cómo nosotros podemos
¿Cómo entonces Kiko era un muchacho retardado si tenía supuestamente la alimentación adecuada? Pero yo te lo expliqué por el tipo. Explícamelo de nuevo. Te expliqué que ella lo crió en una burbuja. Ok. En donde ella no le permitía ni quería que ellos se juntaran con esa chusma. Pero sí hay un impulso sociable que Kiko tenía que satisfacer de él salir. La relación social. La relación social necesaria. Sí. Pero cuando él sale, ¿qué pasa? El comportamiento de él lo hace ver dentro del grupo como un estúpido. Totalmente avasallante. Como un idiota. Antes, porque tenemos que irnos a una pausa. No, espérate. Antes de la pausa. Hay que comer. Vamos a escuchar esta llamada Hay que de un comer. amigo que nos Antes de- llama desde muy lejos. Buenos días. Se nos fue. Se nos fue la llamada. Ok. Vámonos a una pausa. El recetario.